Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al taller de Wisconsin Facets. Hoy lo que tenemos es una entrevista con una colega mía desde hace mucho tiempo, la voy a introducir dentro de muy poco, pero quiero decirles que como siempre vamos a tener esta grabación accesible para ustedes, la van a recibir una vez que termine el taller, su propia copia por si la quieren volver a ver. También le enviaremos la evaluación a su correo electrónico, si pudieran tomar unos poquitos minutos para llenarla, pero también tenemos unos materiales que están adicionales con la presentación de hoy, están en su panel. Y quisiera decirles que si están viendo este video después de que lo hicimos en vivo, siempre pueden contactarnos aquí a Facets para solicitar el paquete. Pues voy a empezar por introducir a mi compañera. Ustedes la pueden ver. Su nombre es Lisa Pugh. Y Lisa habla inglés, pero tenemos una traductora que ustedes van a estar escuchando. Cada vez que ellas tomen turnos, la traductora va a estar diciendo lo que Lisa nos quiere comunicar el día de hoy. Como ustedes saben, el taller de hoy se llama ¿Qué sucede cuando mi hijo con discapacidades cumple los 18 años? Vamos a ver sobre ese tema, que hay mucha ansiedad sobre los padres, pero muy poco se habla. Y hoy vamos entonces a tener esta conversación una vez más como de padre a madre o madres juntas, pero también como colegas y personas que tenemos experiencia con otras familias, y por eso voy a hablar un poco de lo que mi compañera Lisa, el tipo de trabajo que ella hace y quién ella es. I'm going to read your bio soon in this moment. So, aquí mi compañera Lisa, ella es la directora ejecutiva de una agencia aquí en Wisconsin que se llama el ARCA Wisconsin. Y es una institución estatal que hace defensa para las personas con discapacidades. Ella también hace unos años tuvo una beca para ser parte de una fundación en Washington, D.C., que era de parte de los Kennedy, y ella trabajó como asesora de política de discapacidad en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Muy orgullosa de conocerla y que ella viva aquí en Wisconsin. También muy importante que durante la administración Obama, el presidente Obama la recomendó para que ella fuera parte del comité de personas con discapacidades intelectuales por 2 mandatos y luego se desempeñó en el comité asesor del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos para aumentar el empleo competitivo integrado para personas con discapacidades. Más recientemente fue la copresidenta del grupo de trabajo del gobernador Evers para los cuidadores, y ella aborda problemas que afectan a las personas y a las familias con discapacidades, especialmente en la fuerza laboral. Y durante su tiempo en el ARCA, Lisa se ha desarrollado en una red de planificación futura del Estado de profesionales discapacitados y que ha estado como líder en los cuidadores, las personas y las familias que cuidan a las personas con discapacidades en Wisconsin. Sin más, le doy la bienvenida al día de hoy. Welcome, Lisa. Grateful to have you here. And I got emotional when I got to read your bio because all of your experience, and we feel really proud to have you in Wisconsin. Le estaba diciendo que me siento muy orgullosa de tenerla aquí en Wisconsin. Bueno, pues vamos a empezar y Lisa nos va a ir contestando unas cuantas preguntas que tengo aquí, y si ustedes tienen sus propias preguntas, por favor escríbanlas en el chat y las responderemos al final. So we are going to start with a question. So question number 1, la pregunta número 1 es: ¿qué es la planificación futura y por qué las familias con niños de todas las edades deberían empezar a planificar? First of all, hola, and thank you for having me. What is future planning? Future planning really is just what it says, creating a plan
for your loved one with disabilities at whatever stage in life, so that they can have a good life regardless of the different changes or stages that you might be in. Ante todo, hola y gracias por tenerme aquí. Entonces, hablemos de la planificación futura. ¿Qué es la planificación futura? Bueno, es exactamente como suena. Es crear un plan para nuestros seres queridos que tengan discapacidades sin importar la etapa en la que se encuentre o la diferencia de discapacidades que haya. So one thing for parents to remember is that we aren't going to be here forever. So it's really important, no matter how old your child is, to think about how you can sit down with your child with disabilities and make that plan. Think about who can be part of your child's life and where you want them to be in the future, particularly after you are no longer here to be that main support to them. Entonces, como padres, tenemos que recordar que no podemos estar aquí para siempre o no estaremos aquí para siempre. Entonces, es importante que comencemos a pensar, que nos sentemos a pensar con nuestros hijos cómo vamos a planificar el futuro de ellos, a quién queremos que esté con ellos, dónde queremos que estén en el futuro. Es muy importante que comencemos a pensar en eso. But it's also important to remember that future planning can happen at any time in life. And it really is about thinking about everything from finances, how things will get paid for, to where your loved one might want to work or be during the day, where they might want to live, the types of relationships that they might want to have, and all of those other things that make a good life. And how can you start by putting some things on paper and making a plan to work toward all of these goals? Es muy importante, además, que planifiquemos esto en cualquier momento de la vida. Tenemos que planificar cosas que tengan que ver con las finanzas, o sea, la asignación de dinero, en qué lugar queremos que trabaje o que esté durante el día, dónde queremos que viva, cuáles son las relaciones que queremos que tenga y cualquier otra cosa que constituyan o que lleven a tener una buena vida. Esas son las planificaciones que hay que hacer. Muy bien, entonces yo también quería preguntarle a Lisa sobre cómo podemos ayudar a nuestros hijos a vivir la forma más independiente posible. Very well. I also wanted to ask Lisa, how can we help our children to live in the most independently possible way? So I think that a lot of that planning can start when a child turns age 18, can start by thinking about those things that help them move into their adult life. So to think about how to help your son or daughter live more independently might be helping them to connect into work opportunities, helping them to connect in work experiences. And that might start out with working with your transition team in school, building some skills, maybe having some volunteer experiences, and just learning how to do different tasks and things around the house that help them to become more independent. So that's a place to start. La planificación, un buen lugar para comenzar sería a los 18 años, cuando el niño cumpla 18 años, porque de allí comenzamos a pensar qué es lo que va a pasar en su vida adulta. Entonces, una de las formas para lograr que su hijo tenga una vida más independiente es quizás conectar con oportunidades de trabajo, con experiencias de trabajo, hablar con el equipo de transición de la escuela, presentarse como voluntario, trabajar como voluntario en algún lugar, desarrollar estas destrezas y crear como una tarea, como un grupo de tareas para hacerlo. Esta es una de las formas en la que podemos alcanzar más independencia. Entonces, dinos cómo o cuáles serían las cosas más importantes en las que deberíamos pensar cuando nuestros hijos cumplan 18 años.
So when please, sorry. when your child turns 18, there are a couple of really important areas to think about. And I already mentioned a few of them around employment, around maybe finances, but also when your child becomes an adult, they do take over some of those adult sorts of rights. So one of the first things to think about is, how will decisions be made? Will you continue to partner with your child to help them learn how to do some adult decisions on their own? Or do you think that you need to play a bigger role? And we'll talk a little bit more about that, but it's important to think about what you think that your son or daughter can learn and the sorts of decisions that they can make. So that's one area. Al cumplir 18 años hay algunas áreas importantes y algunas de esas ya yo las mencioné. Una de ellas es el trabajo, la otra es las finanzas. Pero también es importante entender que cuando su hijo crece, él adquiere una serie de derechos como adulto. Cómo va a tomar las decisiones, las va a tomar solo. Usted va a tener una participación en esa toma de decisiones. Esos son los cambios importantes que uno debe aprender y que son algunos de ellos de tipo legal y bueno, y que es importante saberlos. So Sigue, adelante. So there are different sorts of, legal options that you can pursue as a parent to support your child. Everything from really just kind of guiding them and teaching them how to make decisions if you think they can be pretty independent, all the way to something called guardianship, which really takes away that young person's rights and happens in a court. But there are a lot of options in between that can really allow your 18-year-old to grow and learn, maybe take some safe risk and with your support, and learn how to be a better decision maker as an adult. And so they will be making decisions in a lot of areas around finances and their health care after they turn 18 that are really important for them to take some control over, and you can help them to do that. Entonces sí es bien importante, hay una guía, o sea, hay que enseñarles, hay que ser como una guía para poder enseñarles qué cosas es las que pueden ellos decidir, cómo tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, hay ciertos derechos que usted puede adquirir, derechos de tutela o derechos como tutor legal, y esos derechos se adquieren en un tribunal, en una corte de ley. Pero es importante enseñarles a tomar decisiones como adultos. Ellos van a tener que tomar algunas decisiones a título personal en el área de finanzas y de cuidados de salud al cumplir 18 años. Entonces es muy importante que usted sea una guía para su hijo, para que él pueda tomar decisiones acertadas. Bueno, la pregunta número 3 que yo tengo para Lisa. ¿Qué cambia con la atención médica? Ahora vamos a hablar sobre el aspecto médico. ¿Qué cambia con la atención médica cuando mi hijo se convierte en un adulto y cómo puedo planificar esto? So I'm actually going through this planning right now. My daughter is 21, but a lot of times these changes in healthcare planning happen when your child is 18. And that means that your child's pediatrician or child and youth doctor will probably transition into the adult system. You might have to get a different doctor or a different specialist, or maybe even go to a different healthcare facility. So it's really important to start thinking about that early. And I often think the best way to go is to ask other parents what doctors and health professionals understand young adults with disabilities, and to really get ahead of that planning. Parents oftentimes know best, but that's an important place to start planning when your child is turning 18. Yo, por ejemplo, estoy pasando en este momento por esa planificación. Tengo una hija de 21 años y hay cambios que ocurren que ocurrieron cuando ella cumplió 18 años. Ciertos cambios, por ejemplo, son si usted tiene un pediatra,
al cumplir 18 años, quizás este pediatra comience a hacer una transición hacia otro médico o hacia otro especialista e incluso podría ser hacia una clínica diferente. Entonces es importante que comencemos a pensar y a planificar temprano, y una parte interesante de dónde puede uno encontrar información es hablando con otros padres, hablando sobre cuidados de salud, cuáles son las ventajas, desventajas de ir a un determinado sitio. La planificación es muy importante y es un punto de partida bueno hablar con otros padres. One other thing about healthcare planning is that when your child turns 18, the doctor might want to talk to them alone. There are ways that you can put information sharing forms on file with the doctor, so you are still able to get the same information. But it is important for your young person with a disability to have their own relationship with a healthcare professional to the greatest degree possible. So if you are able to talk to your son or daughter about switching doctors and include them in those meetings, the transition will work much better. Otra cosa es que al cumplir los 18 años, quizás el médico desee hablar con su hijo a solas. Entonces tenga en cuenta que hay ciertos formularios para compartir información que pueden estar dentro del expediente médico para que usted reciba la misma información que se le está dando a su hijo. Pero es importante que usted permita que esa relación con el médico se desarrolle lo más posible dentro del cuadro de necesidades que tenga su hijo. Y entonces para ello hable con su hijo, siéntese, converse con él e infórmele sobre los posibles cambios que van a ocurrir. Lisa, entonces tú tuviste que firmar papeles para que el doctor pudiera compartir información contigo. So Lisa, did you have to sign any papers so the doctor could share information with you? Yes. You will find that when your child turns 18, there are a lot of papers to sign. So there are papers that you will sign at the doctor to be able to look at health records and to talk to the doctor, make phone calls about your son or daughter. That is a really important thing to get in place. Sí, cuando nuestros hijos cumplen 18 años, hay muchos documentos que hay que firmar. Algunos de ellos hay que firmarlos en el consultorio del médico para que se nos autorice a que veamos el expediente de salud de nuestros hijos. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Bueno, pues entonces ya que entramos en el área legal, hay ciertas preguntitas que vamos a proseguir, y una de ellas, vamos a ir poco a poco con Lisa, tratando aquí, pueden escribir sus preguntas como les dije antes, pero ya hablamos un poco una vez más sobre la salud y los cambios y los formularios que hay que llenar para que el papá pueda seguir envuelto. Pero, ¿qué otras opciones legales debo de considerar para mantener seguro a mi hijo o a mi hija cuando éste cumpla 18 años? ¿Cuáles son creo que es importante saber cuáles son las opciones más legales restrictivas y las menos restrictivas a la vez? So I think you're asking me about the legal options that are available. Yes. Correcto. Okay. So the legal options that are available, I mentioned before, can be from something that's really restrictive and protective and something that is really kind of encouraging your son or daughter to make some decisions on their own. And parents feel very differently about this question. What I try to remind parents is that when we all are age 18 and becoming adults, we make mistakes. It doesn't matter if we have a disability or not. But the important thing is that we all also learn from those mistakes. So it is important to think about your ability as a parent to allow your son or daughter to maybe make some mistakes in small ways.
So that might look like being a financial power of attorney. So getting a power of attorney that allows you to protect and limit finances, and maybe allows your son or daughter to practice using a debit card or some small amount of money without a lot of risk. So that's one way to think about a less restrictive option. Como les dije anteriormente, hay partes que podrían ser restrictivas y que están destinadas a ofrecer mayor protección, o hay algunas decisiones que pueden tomarse, que ellos pueden tomar por su propia cuenta. Entonces los padres tienen maneras un poco diferentes de pensar en este aspecto. Cuando los niños cumplen 18 años, sin importar que tengan discapacidades o no tengan, ellos van a cometer errores, pero lo importante es que aprendan de sus errores. Entonces, para nosotros los padres es importante que permitamos a nuestros hijos cometer ciertos errores para que ellos puedan progresar. Por ejemplo, en un poder, en un poder, quizás con un poder podemos proteger y limitar la exposición financiera, pero podemos permitirle a nuestro hijo que tenga una tarjeta de débito y que gaste cierto dinero. Esta es una forma de ver y de pensarlo para hacerlo menos restrictivo a los ojos de nuestros hijos. So getting those forms in place for, oh, go ahead, Nelsonia. Yo creo que vamos a ir un poco más despacito. Okay, let's go a little bit slower. Okay. Cuando dijiste el poder, eso es diferente a ser una albacea o un guardián legal del hijo. So when you mentioned the power of attorney, is that like being an executor or a Guardian. guardian? Thank you. A legal guardian for your child? So a power of attorney is less than being a guardian, but it provides more protection than just opening a bank account for your or adult child. So a power of attorney is a legal form that you would sign that says you will sign on the dotted line for your son or daughter to open a credit card or a bank account. It's a good kind of in-between option. Ok, entonces, una diferencia entre un poder legal. Un poder legal es menos que un tutor legal, o sea, que el guardián. El poder legal es menos que un tutor legal, pero ofrece más protección. Por ejemplo, es la diferencia entre llevar a tu hijo al banco para que abra una cuenta y tú abres la cuenta por tu hijo, que firmar para que tu hijo pueda abrir una cuenta en el banco. Esa es la diferencia. Es un papel, es un formulario legal. Entonces, parece que no, un poder no le quita derechos, tal vez limita un derecho, aunque no somos abogadas aquí, lo sé, pero no le quita derechos a la persona con discapacidad. So basically, a power of attorney does not remove or eliminate a right from the person with disabilities. Maybe it limits the rights of the person with disabilities, even though we're not attorneys here. That is correct. A power of attorney is something you would use in that area of finances. In the health situation, you would use those forms to continue your ability to communicate with the doctor. You can also use something called a healthcare power of attorney, but that really is only used in certain situations. Eso es correcto. Uno usaría un poder en el área de las finanzas, por ejemplo, y un poder de salud en el área, por ejemplo, para poder acceder a los expedientes médicos en la oficina, en el consultorio del médico. Pero existe también un poder dentro del área de cuidados de salud, pero esa es una cosa que se usa completamente para algo diferente. Another area
to think about when your child turns 18 is to become what's called a representative payee. So you are going to want to get your child connected to adult benefits and services. And one of those is Social Security. And in Social Security, they would receive a monthly benefit, but it is something you can help them manage if you become their representative payee. Otra área que que ocurrirá cuando ellos cumplen 18 años es que nos podemos convertir en el pagador representante. Es decir, que cuando el niño cumple 18 años y se convierte en adulto, él va a tener derecho a recibir ciertos beneficios y servicios como adulto, entre ellos el seguro social. Entonces, esta es una forma positiva para que podamos recoger el dinero o cobrar el dinero en nombre de nuestro hijo si somos el representante dentro de este caso. Y eso lo que ayuda es que el padre puede ayudar a su hijo a manejar el dinero. No necesariamente significa que el padre lo toma todo, pero es una manera para que evitar el fraude, de que alguien se aproveche de ellos. So this helps the parent basically help their child. It doesn't mean that they are going to keep the money for themselves, but it's going to help the child to handle and manage the money for the administration of that money, and also avoid that because they may be perceived as vulnerable, they may be taken advantage of. That's right. And I think that making sure your son or daughter has that monthly payment is really important for their future when you're not able to provide maybe that financial support, that they do have some money coming in that is their own to help them with the basics of food and housing. That's what SSI is for. Eso es correcto. Y entonces lo que hace es que nosotros nos tenemos que asegurar de que ellos reciban ese pago mensual. Y eso es muy importante dentro del futuro de ellos para que cuando nosotros no podamos ya seguir apoyando sus necesidades financieras, ellos sepan que ellos tienen su propio dinero que van a recibir y que va a pagar por ciertas cosas como vivienda, como casa y para eso, perdón, como comida, alimentos, y para eso es para lo que sirve el SSI. Bueno, pues entonces hablamos un poquito ahorita, acabamos de hablar de esas maneras menos restrictivas de ayudar a nuestros hijos, como la de la salud, teniendo permisos con los doctores, como la financiera con los pagos del seguro social, apoyándolos o siendo el representante. Y también hablamos el otra área de tener poderes que ayuden a los hijos. Esas fueron las partes, ejemplos menos restrictivos. Si nos puede regalar ahora, ¿cuáles son los ejemplos más restrictivos y cuándo se utilizan? Okay, so we talked so far about the least restrictive options that we had. We talked about power of attorneys, we talked about healthcare, we talked about finances, and again, those are the least restrictive. Can you give us some examples as to the most restrictive areas? So as a parent, I am a fan of educating yourself on all options and maybe picking and choosing a combination of different options that work for your child. If you feel better about taking a very protective view of your child's future, Wisconsin does have something called guardianship. You can ask for complete and full guardianship. It's a process that happens in the courts, and it requires a doctor to say that your child does not have the competence to make their own decisions. Entonces, como padre, yo soy o como madre, soy una gran fanática de aprender cuáles son las opciones que cada persona tiene. Y uno puede elegir y escoger cuáles son las mejores para nuestros hijos. Si usted considera
que su hijo necesita una situación más protectiva, entonces en Wisconsin existe algo que se llama total guardianship, que eso se traduce como tutela total. Esa tutela se obtiene dentro de un tribunal y el médico tendría que escribir o tendría que atestiguar que el niño no puede aprender por sí solo, o perdón, no puede tomar decisiones por sí solo y que necesita de la existencia de un adulto que tome esas decisiones por él. And with guardianship, there is an option to do a partial guardianship. So in the guardianship form, there would be boxes for you or the judge rather to check that says what rights, for instance, the right to marry, the right to vote, the right to be in charge of money. The judge helps to check those boxes of rights that are taken away and rights that are kept. It's a very serious decision and it does have a cost to it, but it is definitely an option. Hay formas de tener esa tutela y que esa tutela sea parcial. A ver, en el formulario que tienen que llenar, el juez va a marcar cuáles son las casillas de los derechos que la persona puede retener, la persona con discapacidades puede retener y cuáles son las que no. Por ejemplo, tiene derecho a casarse, tiene derecho a votar, tiene derecho a tomar decisiones financieras. El juez va a ayudar a decidir cuáles son los derechos que se mantienen y cuáles no. Esto tiene un costo hacer esto, pero realmente es una opción muy buena. Y Lisa, yo creo que es importante que los padres sepamos que hace unos años no existía la tutela parcial, sino que la persona era completamente incompetente y todos los derechos los perdía, hasta el derecho al voto, derecho a casarse, derecho a tener licencias de cacería o de pesca, por ejemplo. Entonces, eso es algo que ha avanzado mucho en estos días. Lisa, I think it's important for parents to know that a few years ago that a partial guardianship did not exist. So the person was declared completely incompetent and was not able to marry or vote or getting a license for fishing or hunting. So things have advanced, have really advanced in the past few years. And there is actually a new option that I'm currently using with my daughter. It's called supported decision making. It's a new law, and there's a form that's available from the state where you do check boxes to say what types of decisions you would like to support your son or daughter to have. The difference with supported decision making is that your son or daughter still signs the forms, is the person whose name is, for instance, on the bank account, but you are helping them make the decision of how and when and where to do that, and you have the right to be in those meetings and conversations about that decision. Hay una nueva opción que existe, que es la del apoyo o soporte a la toma de decisiones. Ese es un formulario del Estado que uno llena y marca las casillas y sirve para apoyar las decisiones que tomen nuestros hijos. Aún así, él tiene que firmar, pero nosotros podemos ayudarles a tomar ciertas decisiones sobre dónde o cuándo o cómo van a hacer cierto tipo de cosas. Eso existe y es algo muy bueno. Y Lisa, yo te quiero preguntar, ¿cuáles han sido las ventajas de tener la toma de decisiones apoyada de esa nueva opción a la tutela? Lisa, I wanted to ask you, what are the advantages of having this supported decision making? What are the advantages of having that, this new advancement in the guardianship process? I would say that the advantage is you are allowing your son or daughter to continue to learn and grow without asking the court to take away their rights
at age 18. So my daughter is 21. We are using supported decision making. She still lives at home with us. We didn't get guardianship at age 18, and nothing bad has happened. We're still in her life and supporting her with all these decisions. And I think it's just an opportunity to continue to support your loved one without having a judge take that control and say what rights your son or daughter will have for the rest of their life, because it's very hard to change a guardianship once a judge has put it into place. Es importante que sepamos que con este tipo de soporte, tú puedes continuar contribuyendo al desarrollo y al crecimiento de tu hijo sin que le quiten los derechos a los 18 años. Por ejemplo, mi hija tiene 21 años, ella aún vive con nosotros, nosotros no hemos tenido la tutela a partir de que ella cumplió 18 años y aún participamos en su vida, la ayudamos con sus decisiones y es sumamente importante que podamos hacer eso. Es una oportunidad para que una persona querida siga con su vida sin que el juez tome control y decida cuáles son los derechos que ellos van a mantener o los que van a quitarse. Y la verdad es que es importante entender que una de esas órdenes de tutela son sumamente difíciles de revertir o de cambiar. Y es por eso que este soporte es tan positivo. Entonces, yo estoy escuchando aquí, tú me estás diciendo que no necesariamente los padres tienen que tomar una decisión cuando el niño cumple 18 años a ver qué va a pasar con sus derechos. So if I'm hearing this correctly, what you're saying is that a parent does not necessarily have to make a decision after the child turns 18 to see what's going to happen with his or her rights? That is correct. And that is something that's new in Wisconsin, and even your child's teacher might not be aware about it. But if you are uncomfortable with going to a judge at age 18 and taking away some or all of your child's rights for the rest of their life, then I think that this is something to definitely talk about and consider. Ask about supported decision making. The forms and materials are all translated into Spanish, and there's a lot of good education out there about it. Eso es correcto. Y esto es algo nuevo en Wisconsin. Inclusive los maestros de su hijo quizás ni sepan que esto existe. Pero si usted no quiere que un juez tome una decisión por sus hijos o por su hijo con discapacidades una vez que cumpla 18 años y le quite ciertos derechos por el resto de su vida, esta es una buena consideración, este tipo de programa. Y todos los formularios y el material informativo están en el sitio web y están en español también. Yo creo que estas son súper buenas noticias para todos los papás porque a la edad de 18 años, un muchacho que tal vez tenga una discapacidad, sea física o mental, muchas veces no tiene la madurez para saber hasta dónde puede llegar y esperar un tiempo para saber cuánto pueden manejar por sí solos es una gran alegría que se pueda mantener así. I think these are great news for all the parents because once the child turns a child with disabilities, whether physical or emotional or mental or any type of disability, turns 18, now we don't need to, we don't have to wait. We can wait to see if he or she is mature enough and see with time what kind of decisions can he or she make before we make other decisions. I think this is a great thing. I agree. And one thing that is important though, if you do supported decision making, think about all those other
forms that you might still want to have in place that we talked about. Those information sharing forms with the doctor, the Social Security representative payee. You still probably want to do those things to provide additional support to your son or daughter, but supported decision making helps you to have a role without being so protective that you affect the rest of your son or daughter's life. Estoy totalmente de acuerdo. Y es bien importante saber que si usted apoya esa toma de decisiones apoyada, es bien importante que usted aún así llene ciertos formularios y los archive, por ejemplo, el del médico para poder compartir la información, para que compartan con usted la información de salud, el del seguro social, etcétera. Y aún así hágalo, pues este es un soporte adicional y además ayuda a la protección de su hijo y a la protección, o sea, sin que afecte los derechos de su hijo por el resto de su vida. Entonces, Lisa, la pregunta grande, ¿dónde empiezo si deseo tener esta opción o solicitar la opción de apoyo de decisiones apoyada? ¿Es lo mismo al mismo lugar que cuando tengo que pedir una tutela legal? So I guess, Lisa, the big question is, where do I start if I want to use this option of the supported decision making? Is it the same place where I request the guardianship, like the legal guardianship? How do I start? So there are a lot of good resources out there in Wisconsin about supported decision making. I think the best place to go would be with the Wisconsin Board for People with Developmental Disabilities. They have done a great job translating a supported decision making toolkit into Spanish, and the form to start supported decision making is right within their toolkit. It requires some signatures and witnesses, but it doesn't cost any money, and you can really get started with supported decision making right away. Entonces, en Wisconsin existen muchos recursos, pero yo creo que el mejor es acudir a la Oficina de Discapacidades de Desarrollo, a la Junta de Discapacidades de Desarrollo de Wisconsin. Y ellos tienen una caja de herramientas que han creado, es decir, una serie, un paquete de documentación que ellos han creado y traducido al español, donde están la información y los formularios. Aquí los formularios van a necesitar todavía que usted firme y van a necesitar un testigo y una serie de cosas, pero son gratuitos y es realmente una serie de recursos, es como una caja de herramientas de recursos que es sumamente positiva y es el mejor recurso a mi juicio. Entonces, yo estoy escuchando que para solicitar la opción de decisiones apoyadas, no necesito ir a la corte. So if I'm hearing you correctly, in order to request the supported decision-making option, I don't have to go to court, right? You don't have to go to court. It doesn't cost any money. You can download the form in Spanish, read it with your son or daughter, check the boxes you want to check, sign it, and share it with whatever people need to see that you are the official supporter for your son or daughter. No necesita ningún tipo de juez, es un procedimiento gratis. Usted puede descargar los documentos y formularios, leerlos, marcar las opciones que desea, firmarlos y compartirlos con las personas a las que vamos a informar que usted es la persona que apoya oficialmente las decisiones de su hijo. So, for instance, we have a supported decision-making form for my daughter who is 21, and we support her with finances, with health care, with her employment services. So we've shared that form
with her doctors, with the bank. She just opened up a bank account. We shared the form with her Division of Vocational Rehabilitation or DVR counselor. So that helps us to be in those meetings and help her with her employment. Por ejemplo, nosotros tenemos una hija, tenemos uno, perdón, con nuestra hija de 21 años y participamos con ella en las decisiones financieras, de salud y de servicios laborales. Y compartimos ese formulario con el médico, con el banco. De hecho, ella acaba de abrir una cuenta bancaria y con el consejero del Departamento de Rehabilitación Vocacional o DVR. Y entonces eso nos permite asistir a las reuniones con ella. Súper importante. Yo creo que los otros campos es hasta de empleo, como un ejemplo de una muchacha adulta con discapacidad que tiene su trabajo y le abrieron su cuenta para depositarle los cheques, pero es solo la tarjeta, ni siquiera tuvo que ir al banco y para tener los estados de cuenta no ha podido solicitarlos porque requiere llamar por teléfono, presentarse en persona. Y si hay un papel de estos, el padre puede contactar a esa institución en vez de contactarlo a su hijo para ayudarlo a conseguir los papeles necesarios. I think that's a very important thing for like if for example we have a situation of employment on an adult child with a disability and they are working and they get their checks and they get those checks deposited into a bank. If the child wants to have those statements, cannot do it unless they go in person or unless they do it on the phone. So just to have the ability of have a parent call and contact the bank and communicate that kind of things and get what they need, that's an extremely important thing. I agree. Estoy de acuerdo. Muy bueno. Pues yo quisiera que la gente supiera que cualquier pregunta, lo que vamos a hacer es que cuando pongamos este video disponible, tal vez en YouTube o en cualquier otro canal que vayamos a poner, vamos a poner una lista de todos estos recursos que Lisa ha compartido con nosotros hoy para que podamos ver esos formularios cómo lucen en español y que ustedes los puedan tener aquí, pero cualquier pregunta la pueden contactar hasta ella también a través de correo electrónico. Ahora hay diferentes maneras en que ella podría, digamos, traducir esa información, pero también pueden contactar sus agencias como Facets para ver si entendieron o a dónde pueden solicitar esa ayuda también. I think that one of the things I wanted to say is that whatever we post, we ended up posting this webinar, whether it's YouTube or anywhere else. We are also going to post the list of resources that Lisa mentioned here to see how those forms look in Spanish and what the information looks like in Spanish. It's also important that if you have any questions, you can ask the questions, even writing directly to Lisa. There's ways that she can get the information translated. And then, of course, also contact your agencies like Facets and we'll help you out. I am really happy to help families. I know this transition is hard. I know it can feel really overwhelming. I have been there. I'm a parent. You can do it, and your son or daughter can have a really good life. A mí siempre me complace mucho ayudar a las familias. Yo sé que es muy difícil pasar por esta transición. Es duro, es abrumador, pero yo ya lo he hecho y siempre me complace poder ayudar a otros. Lisa, y yo creo que voy a compartir una pregunta que muchas de las mamás latinas siempre tienen en su mente. Y es, me aterroriza el tan siquiera pensar que yo no voy a estar ahí para mi hijo. ¿Cómo puedo lidiar con estos sentimientos?
Lisa, I'm going to tell you something that I'm going to ask you something that I know our Hispanic moms have at the forefront of their worries. And is it that I am terrified that I may not be there for my child at a given point? How do I deal with these feelings? Oh, that's a really hard question. I feel the same way. I think the most important thing to do is to get your child, at whatever age they are, connected with as many people and activities as possible. The more you can work now to connect your child into a community that isn't just you, the better you will feel when you're worried about not being here anymore. So I try to get Erica involved, my daughter Erica, involved in volunteering. She has 2 different jobs. I try to help her with friendships. I want to make sure her neighbors know her. The more relationships she has, the better off she will be in her future. Esa es una pregunta muy difícil que contestar, pues yo también siento ese tipo de temores, pero creo que es muy importante que a cualquier edad, hay que comenzar a cualquier edad, crear la mayor cantidad de conexiones con la mayor cantidad de personas posibles. Es no solamente usted, o sea, que haya una comunicación, no solo que usted no sea la única persona con la que ellos tienen algún tipo de relación. Por ejemplo, yo con Erika, que Erika es mi hija, ella se ofrece como voluntario, ella tiene 2 trabajos, yo conozco a sus amigos, interactúo con ellos, me aseguro de que los vecinos la conozcan y ese tipo de cosas para poder aumentar su cantidad, la cantidad de relaciones que tienen con otras personas que no sean usted. And I would just say, you don't have to do this all by yourself. Make sure that you are asking for help, whether it be from Wisconsin Facets or from Get to Know Your Aging and Disability Resource Center. There are a lot of resources at that ADRC and even some programs and benefits you might not be aware of. And by asking for help, it will make your job a lot easier. Y tengo además que decir que usted no tiene que hacer esto sola como mamá. Pida ayuda a las agencias como Facets, por ejemplo, o como al Centro para Personas Ancianas y Discapacitadas. También ellos pueden ayudarle. Y sabría además, sería interesante que viera la cantidad de programas y beneficios que ellos tienen. Al pedir ayuda, ya usted se va a sentir mejor. Y ya estamos por cerrar pues este seminario web del día de hoy que estuvo súper interesante. Pero no quiero dejarlos ir sin que sepan que la organización para la cual Lisa trabaja se dedica a la abogacía de personas con todo tipo de discapacidad y es estatal, pero también es una red de una agencia nacional a la vez. Y yo vi que Lisa tiene una cantidad de herramientas y algunos papeles de una hoja, que ya están traducidos al español, en la que es sobre estos temas. No es mucho que leer, pero hay uno también que me llamó mucho la atención y se llama Cómo crear la red de apoyo para sus hijos, cosa que cuando lo leí, lo veo, se me hace que es algo muy positivo que impacta a las familias hispanas aún más porque tenemos familia extendida y eso puede ser una manera para planear el futuro de nuestros hijos poquito a poco. Entonces, yo los voy a invitar a que revisen esos publicaciones y una vez más que voy a tener esa información disponible para cualquiera que lo solicite o debajo del video. Okay, so we are about to close the webinar and it has been extremely interesting, but I want you guys to know that
The agency for which the Lisa works it's an advocacy agency that is a statewide agency, and they also belong to a national network. So they do have a lot of documents and toolkits, and some of the documents are like one-page explanations, and they are written also in Spanish, and they are about these issues that we talked about. But there's one in particular that caught my attention, and I think it's going to be very useful to all Hispanics, Hispanic families, and it's called How to Create a Support Network for Your Child. And that is extremely important for Hispanic families, which have an extended family, to help them plan for the future of their children. So I invite you to check those publications, and also we will have some of those resources posted underneath our video once we post the video. That's great. It's been such a pleasure. I wish I could speak Spanish, but I've loved talking with all of you today. Es maravilloso y ha sido un gran placer. Ojalá supiera yo hablar español, pero de verdad que ha sido fantástico poder hablar con todos ustedes hoy. Lo mismo para mí, y gracias a los que están escuchando. Espero que esto sea de mucha ayuda, pero muchas gracias una vez más a nuestra invitada especial, Lisa, el día de hoy, y esperemos que esta no sea ni la primera ni la última vez que puedas compartir tus conocimientos con los padres. Gracias. Same thing to us. It was a pleasure having you here and help all our parents. And we hope, Lisa, that this is not the last time that we see us. It's certainly the first, but we hope it's not the last. So you can share your knowledge and help even more parents. Thank you. No, gracias. Bueno, así acabamos el taller de hoy. Hasta la vista. Si ocupan algo, ya saben, aquí tienen nuestro número y lo demás. Disfruten el video y por favor compártanlo con todas las familias con las que ustedes conocen. Hasta luego. Bye. Hasta la vista.